Una mujer vestida de rojo subió al autobús en la parada de la Sabana. En los asientos preferenciales, Rosita captó el olor de su perfume al pasar. Inmediatamente recordó a su profesora de piano, que le daba galletitas después de cada lección cuando ella tenía 13 años. La mujer de rojo se sentó en la parte trasera del bus y al momento comenzó a tener una conversación por teléfono sobre ir al banco en la tarde. Alejandro, sentado justo delante de ella, recordó que tenía que avisarle a su mamá que ya había pagado el recibo del agua, para que no se preocupe. La mujer de rojo se bajó en la próxima parada y muchas de las personas que están viendo Eureka ahora mismo se acordaron de la película Matrix y se preguntaron si estamos tratando de hacer una referencia. ¿Y vos? ¿Alguna vez te han dicho que tenés buena o mala memoria? ¿Qué significa eso? ¿Será que por dentro somos como una compu? Ajá, porque las computadoras tienen memoria, la capacidad de almacenar información. En ellas, la memoria se mide por gigabytes o terabytes y funciona así, muy fácil. Una información se genera o se obtiene y se guarda en la memoria, si es que hay espacio. Si no hay espacio, pues no se puede. Lo mismo vos con el libro de estudios sociales. Lees, lees y listo. La información queda guardada en el cerebro. El día del examen la buscas, accesas a ella y te sacas un 100. ¿O no? Pues no. Eso significaría que nuestra memoria no se ve afectada por nuestro cuerpo y no está ligada a olores y sabores, por ejemplo. O que no tiene nada que ver con nuestras emociones. Y sin embargo, cuando Alejandro recuerda el día en que Susana le rompió el corazón, se pone triste otra vez. Es decir, la memoria de la compu no tiene nada que ver con la nuestra, aunque algunas teorías así lo establecen. Entonces, ¿cómo es? Pues el programa de investigación en fundamentos de educación a distancia de la UNED ha realizado varias investigaciones en torno a la memoria como un proceso con cualidades más humanas, ligado a nuestras emociones y a nuestro cuerpo. Pero las cosas y la forma en que recordamos también tiene que ver con nuestro entorno social y nuestra cultura. ¿Y sabes qué es otra cosa súper importante sobre la memoria? Que es la encargada de olvidar. No es un chiste, es en serio. Nuestra memoria se encarga de seleccionar qué contenidos se quedan y cuáles se van. Si eso no sucediera, no podríamos funcionar. Por eso es bueno olvidar algunas cosas. Lo que no se te puede olvidar es ver el próximo bloque de este Eureka. ¿Sabías que la memoria te ayuda a sobrevivir? Te lo contamos en un rato. Bueno, este es un video que generamos para vincular el concepto de la memoria con una función que se llama la memoria procedimental en la Universidad Estatal a Distancia, cuando queríamos, y todavía estamos en Prospectiva. ese proceso. Ah, Prospectiva, ¿no es? prospectiva, cuando queríamos eh, enseñarles a los docentes y estudiantes que los contenidos que se enseñan se deben utilizar de cierta forma para generar conocimiento y no solamente información bancaria. Entonces, vean qué interesante. Aquí lo que aparece es un video que nos dice que no funcionamos como computadoras. Eso de que funcionamos como computadoras fue el primer modelo de la revolución cognitiva que nos hizo creer de que podíamos archivar información, bytes y terabytes y gigabytes de información y que entonces en algún lado se alojaban todos esos procesos de información. Hoy día sabemos que no es así, que la memoria no funciona de esa forma, que no tenemos un disco duro, que no, uy, lo tengo aquí en la punta de la lengua en el disco duro. No, no existe esa cosa, no somos así. Lo que hacemos es reconstruir, siempre estamos memorizando es la actividad de la memoria, solo que lo hemos confundido con el término de apilar de manera bancaria información, pero no es lo mismo. Luego vamos a hablar un poquito de eso. El modelo informacional inicial hablaba un poco de que éramos como computadoras. Vean ustedes. El segundo modelo nos dice que somos humanos con carne. Y ahí está importantísimo esto que les vengo hablando. ¿Por qué tener cuerpo es importante? Porque todos los conocimientos tienen que ver con nosotros a nivel físico
y a nivel corporal, con nuestra condición, con nuestra historia, con nuestra biología, y la historia nuestra se empotra en nuestra piel, en nuestros huesos, en nuestros movimientos. Cuando usted ve una cicatriz, cuando usted se moviliza en silla de ruedas, cuando usted llega con hambre a clase, estamos hablando de que está aprendiendo desde su cuerpo. Y en todos los casos es así. Se desarrolló una teoría muy interesante que les invito a buscar, papelito y lapicero, que se llama teoría enactiva. Ahí la desarrolló un colega sudamericano muy cercano a ustedes, y Varela, otro señor que eran colegas, y ustedes lo conocen. Desarrollaron la teoría enactiva, esta teoría enactiva, pero ya antes se venía trabajando por otra gente muy valiosa, como Andy Clark, en donde se dice que es muy importante tomar en cuenta que el cuerpo, la información, el conocimiento se genera desde cuerpos y esta experiencia cambia todo. No somos máquinas que absorben Luis, información. Luis, Sí. que sucedió también algo con esta moda del cerebro, que los modelos de la mente basados en el cerebro también han negado el cuerpo. Es por eso yo les decía ayer, o sea, agarremos un cerebro y pongámoslo en la mesa a ver qué hace. O sea, no hace nada porque ocupa el cuerpo para poder funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo que si el hay, cerebro no fuera cuerpo? Eso es lo divertido, ah, ¿verdad? sí. Uh-huh. No, Sí, es era correcto. señalar eso. Uh-huh. Sí. De hecho, ese modelo inicial, hasta finales de los 90, pero que todavía sigue como que fuera un zombie, no, nos marcó en todos los sentidos. Hasta la fecha hay gente que cree que funcionamos como que fueran computadoras. Hasta la fecha hay gente que es muy individualista, que cree que las emociones no son tan importantes. Por dicha que apareció todo un esfuerzo por entender las emociones, y eso ha ido cambiando. La cultura, por dicha que apareció la cultura como un gran tema que nos hace comprender, igual que la historia, que somos seres que habitamos en el tiempo, en la historia, en la cultura, y la construimos. Este cuerpo, la teoría activa, yo creo que podrían leerlo, revisarlo, les queda muy bien. Hay otro que se llama la cognición contextual o ubicada, eso de que nos dice que estamos aquí ubicados, nuestra cultura nos define, nuestras creencias nos dicen qué aprender y qué no aprender. Hay cualquier cantidad de experimentación lindísima sobre cómo los prejuicios nos hacen seleccionar qué aprendemos y qué no aprendemos, qué vemos y qué no vemos incluso. Cuando tenemos ciertos prejuicios, un juicio previo sobre algunas cosas, esto nos impide o nos potencia a ver otras cosas. El aprender es ubicarnos siempre en otro lugar, tratar de interiorizar esos conocimientos y ir acomodándolos y asimilándolos en nuestro acervo, no en nuestra base de datos, ¿verdad? En nuestro acervo, ahí en nuestro ser. Y hay otra teoría que a ustedes les serviría montones, que es la de la mente extendida o la cognición extendida. Les invito también que la revisen, hay mucha información sobre eso. La Ayer mente, vimos un poquito. mente extendida, cognición extendida, la cognición contextual, hay muchos estudios sobre eso que ahora está vinculándose con la educación y con las formas de evaluar. O sea, uno evalúa a nivel, por ejemplo, procedimental, no con exámenes. Conocimientos procedimentales de hacer no pueden ser evaluados con exámenes teóricos. Es que no encaja una cosa con la otra. Tiene que ser evaluado de manera procedimental y para ello ocupamos movernos, el cuerpo, etcétera. Es muy importante este tipo de cosas. Entonces, nuestra especie fue primero cuerpo. Sobre ese cuerpo empotró emociones y las emociones nos permitieron orientarnos en el mundo. Las emociones son súper importantes. Hoy día sabemos que así lo es. En este libro que ustedes creo que ya lo tienen por ahí, sí. Bueno, se los vamos a hacer Se los llegar voy a subir. por la módica suma de $3,000. No, se los vamos a hacer llegar gratis, no se preocupen. Elvis, tranquilo, no le agarre un ataque cardíaco. Es gratuito. Ahí lo va a tener usted, igual que todos. Hay un capítulo sobre las emociones. Y ahí me disculpan, en este libro sobre en el capítulo de las emociones y en este otro libro que tenemos sobre cognición,
y este otro que tenemos sobre la parte neurológica, neurocientífica de las emociones, atacamos la teoría de la inteligencia emocional. No creemos en ella y ahorita les digo por qué. Hay mejores teorías, lamentablemente la gente no las ve. Aquí aparecen 8 funciones que yo sí creo que es importante que las vean. 8 funciones de las emociones. Las emociones nos sirven para defendernos de estímulos nocivos. Claro, permiten anticipar y defendernos de las cosas que nos dañan. Las emociones son el primer peldaño a la formación de la conciencia. Sí, evolutivamente tuvimos primero emociones antes del lenguaje. Y era muy importante, los bebés, los niños utilizan sus emociones para obtener información y generar conciencia. Las emociones mantienen la curiosidad. Sí, sin emociones, sus estudiantes y los míos se aburren. También tiene una función hacia la estructura social, ¿sí? Las emociones nos permiten vincularnos, es uno de los elementos centrales de las emociones. Las emociones sirven para organizar el lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje sirve para regular los sentimientos y algunas expresiones emocionales. Las emociones y los sentimientos pueden jugar un papel importante en el razonamiento. Sí, claro, no hay razonamientos, a menos que sean computibles, sin emociones que los organicen, medien, etc. Las emociones nos permiten lenizar tensiones, ¿sí? Igual que nos permiten excitarnos y ser muy violentos, también nos permiten lenizar situaciones vinculares, o sea, suavizar, organizar en ese sentido. Y las emociones nos sirven para crear recuerdos, están vinculados con la memoria. Sí, claro, nuestra memoria es muy emocional. Hay un autor que también los invito a leer, apunten ahí, se llama de apellido Damasio, Antonio Damasio. Antonio Damasio, por favor, discúlpenme lo que voy a decir. Quiten todos los libros de inteligencia emocional, eso no existe, y pongan los libros de Antonio Damasio, de Georges Ledoux. Son importantísimos, son ciencia. ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? Que bueno, para empezar, en el momento que dicen inteligencia, que es una categoría de carácter racional, ya están quitando la parte emocional. Y en segundo lugar, las emociones no son una inteligencia, son unas respuestas bioquímicas. Están en nuestro cuerpo, no las podemos controlar tan fácilmente. De lo que se habla son de los sentimientos. Eso sí, los sentimientos son la interpretación que tenemos, interpretación cognitiva de nuestras emociones. Y podríamos hablar de la administración cultural, intencional, de los sentimientos. Y por eso hay pedagogías sentimentales. Sí, claro que sí. Pero digamos, esta propuesta muy interesante que nos obligó a pensar en cosas distintas a lo racional de las inteligencias emocionales, también nos lanzó hacia el abismo en el tema de las emociones. Muy importante, por favor, no me da mucho tiempo aquí para revisar el tema, pero revisen a Damasio, es una teoría científica, real, concreta, sobre las emociones y los sentimientos. Recuerden la diferencia. Emociones, lo que sucede en nuestro cuerpo, son de carácter biológico, cargados de hormonas, neurotransmisores. Si usted se enamora, tiene oxitocina en sangre. Si usted se enoja o tiene miedo, tiene adrenalina y cortisol. Si usted necesita una mezcla ahí de cócteles como la motivación, tiene catecolaminas. Esas respuestas físico-químicas son las emociones. No, por lo tanto, no podemos hacer una inteligencia ni podemos medirlas. O sea, sí podemos. Le podemos hacer un examen en sangre a cualquiera de ustedes y determinar cuáles son las hormonas que tiene Alexandra Jara o que tiene Sandra o que tiene Carlos y poder decir, bueno, en este momento hay más hormonas de tal tipo, entonces de seguro que tiene estas emociones. Pero como nosotros no podemos hacer eso, trabajamos con los sentimientos, que son la interpretación de las emociones, de lo que sentimos. Entonces, esa es una teoría mucho más robusta.
las inteligencias emocionales trata más que todo de administrar racionalmente lo que sentimos. Si le ponen habilidades, está bien, está bonito, no pasa mayor cosa. Pero si le llaman inteligencias, ni idea tenemos ni siquiera qué es una inteligencia, entonces cuesta mucho abordar ese tema. Las emociones se configuraron en nuestro cuerpo y nos permiten todos estos elementos que les digo. El aprendizaje, la enseñanza, está atravesada por las emociones, por lo menos dos, que para mí son vitales en el espacio formativo. La empatía, nosotros tenemos un estudio sobre los procesos empáticos docente-estudiante en las aulas universitarias. Quien se quiera pegar a nuestra investigación, bienvenidas y bienvenidos. Miren qué bonito está. Entonces, estudiamos qué pasa a nivel de esa interrelación entre docente y estudiante a nivel empático y cómo eso influye el desempeño académico. Y vean que aquí hay mucha tela que cortar. Pareciera ser, por ejemplo, que ciertas áreas son más, tienen docentes más empáticos que otras. En Costa Rica, por lo menos, el área médica son muy pocos empáticos, a pesar de que deberían de serlo a la hora de formarse. Y, por ejemplo, otras áreas, como las artes, son mucho más empáticas, o las ciencias sociales. También tiene que ver la edad, tiene que ver la cultura, tiene que ver un montón de cosas. Entonces es un estudio lindísimo de cómo la empatía regula los procesos de aprendizaje en algún nivel. Si yo me siento aceptado, entendido, entendida, comprendido, voy a generar procesos de aprendizaje más ricos, más permanentes, más profundos, menos superficiales. Eso se ha estudiado. Hay un señor que también deberían ustedes de leer, Boris Cyrulnik. Habla de las emociones, habla de la resiliencia. Es buenísimo. Boris con B, es como ruso, pero no es ruso. Boris con C, Cyrulnik. Cyrulnik. Lo ponen así en Google y Google se los arregla. Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik habla sobre la importancia de las emociones como la empatía en nuestra vida. Otra importantísima emoción compleja es la sincronía emocional. La sincronía emocional nos permite ubicarnos a la par de la otra persona. No sé si les ha pasado, don Carlos Castillo, no sé si a usted le ha pasado, que va caminando con alguien, esa otra persona camina igual que usted, pone los pasos igual que usted, y eso causa como risa, causa como alegría, o por lo menos admiración. ¿Alguna vez le ha pasado eso, que sin querer va caminando con alguien de manera simétrica, coordinada? Sí me ha pasado. ¿Y qué ha sentido cuando se da cuenta? Bueno, alegría, frustración en algunos casos, cuando inmediatamente la mente se lo trae. Sí, correcto, ya empieza uno a caminar diferente, uno dice, uy, y cambia diferente. Pero hubo un momento, don Carlos, de sincronía. A nivel emocional también hay. Por ejemplo, cuando usted se ríe, y si se ríe muy rico, y yo me empiezo a reír sin necesidad que usted me cuente el chiste. Eso se llama sincronía emocional. Le cuento, don Carlos, que en África, y tal vez la profesora Melissa luego les mande la información, hubo un caso de sincronía emocional salvaje. 3 días riéndose y la gente no sabía por qué. Llegaban a la tribu y veían a todo el mundo riéndose y quedaban capturados por la risa. Claro, se enfermaron. Unos minutitos de reírse y el estómago ya uno siente que no le da, ¿verdad? Porque hay una cuestión emocional y fisiológica de por medio. Pero efectivamente la sincronía resultó terrible en ese caso. La gente no sabía. No recuerdo cómo terminó. Creo que mucha gente salió afectada y tuvieron que separarlos porque la gente seguía riéndose, no podía parar. La sincronía nos hace eso. Voy a poner un ejemplo de sincronía que no es emocional, pero que puede tener un contenido similar, que podría servirnos bastante. Vamos a ver. Don Leo, ¿qué pasa si yo empiezo a bostezar? ¿Qué pasa? Cuando dice el lío, me está refiriendo a mí. Sí, Okay. Leo. Sí, cuando es una secuencia
de una persona cuando alguien ve bostezar, exactamente es una secuencia mental y emocional que el cuerpo interno nos indica, debes hacer eso y es hora de hacer eso. El cuerpo internamente nos está diciendo. Y si usted prueba esta pequeña, es una pequeña prueba, si usted la prueba en alguna clase de eso, de hecho se hace y la mayoría de los estudiantes lo realizan. Pero hay una pequeña controversia con esto. Si mentalmente usted está preparado y es fuerte, no lo hace. Sí, eso es más o menos, Sí, Mr. Luis. sí, sí, si uno lucha contra corriente, a veces Exactamente. se logra, a veces no. Imagínense ustedes que hasta los perros son vulnerables. Yo les voy a pedir, Mónica, vaya ahora, vea con su perrito y bostece delante de él. Si es un perro grande, un chihuahuita, no, pues no tiene un cerebro así como muy fuerte y muy grande y muy desarrollado. Pero digamos, si es un perro grande que tiene un poquito más de cerebro, el perrito le va a imitar, va a sincronizarse, va a bostezar. Algunos gatos también lo hacen, algunos felinos. Entonces, muy interesantísimo esto de la sincronía. Ese es corporal y también es emocional. Ahora, Luis, imagínense el tono en un aula donde nos estamos sincronizando emocionalmente para aprender. Aumenta los niveles de aprendizaje. Y si utilizamos eso para los exámenes o utilizamos eso para la evaluación formativa, que es mucho más interesante, nos pegamos un 100 todos, en el sentido irónico de la palabra, porque es formativa. ¿Qué es lo que sucede? Eso nos ayuda a aprender. Cuando nosotros quitamos cortisol de sangre, cuando quitamos cortisol, aprendemos mejor. Cuando reemplazamos cortisol con catecolaminas, o sea, las hormonas de la felicidad, ¿qué es lo que sucede? Aprendemos más. ¿Por qué el cortisol nos daña? Porque el cortisol daña una parte del cuerpo que se llama hipocampo, sobre todo el área parahipocampal A, en donde si el cortisol es hay mucha cantidad en sangre, no aprendemos lo suficiente. ¿Y cuándo hay cortisol? Cuando estamos asustados, atemorizados, preocupados, estresados. Entonces, aquella frase de que la letra con sangre entra, creo que no. Creo que no. Entonces, las emociones son importantes. Sincronía, empatía, y aquí puedo seguir dando una clase sobre 40 emociones que deberían ser parte de Luis, la hay una pregunta. Adelante. Indica Justa Peña que, bueno, usted habló de la empatía y los valores estarían dentro de esas emociones o habilidades. Los valores serían una mezcla. Vamos a ver, todo es muy complejo. Las cosas no salen así como de manera solita, ¿verdad? Están siempre coarticuladas con otras cosas. Los valores y los principios tienen componentes de racionalidad, son racionales, son cognitivos, pero a la vez emocionales. Pesa mucho, sobre todo en la moral. Son emocionales, aunque la gente de ética diga que no, jamás en la ética no hay emociones, son puras normativas. Eso no es del todo cierto. Se ha demostrado científicamente que no es así. Hay estudios sobre la ética y las emociones. Hay un librazo de Gazzaniga sobre el cerebro ético. Se los recomiendo. Gazzaniga, el cerebro ético. Tal vez la doctora Melissa nos pueda poner ahí el nombre completo. Ya lo estoy poniendo. Un libro. Les voy a dar muchos libros para que lean y no se aburran, ¿verdad? Ustedes en las filas de los bancos, ahí sentados, en vez de hacerse un pleito familiar, ustedes sacan el librito, ustedes llaman a la familia y dicen, vamos a leer entre todos y cambia la situación. Ayuda a montones. En el baño uno pierde tiempo ahí, usted saca su librito y lee. La ética, los principios, los valores tienen que ver con una mezcla de cosas, como casi todo. Es una coarticulación de emociones, lenguaje, razonamiento, cultura. Okay. Las estructuras éticas, los principios y los valores son culturales. Yo no sé si le respondí, estimada Justa, pero por ahí anda. Ok, entonces, no sé si vieron la importancia de las emociones. Las emociones determinan incluso las formas de evaluación. O sea,
uno puede evaluar con enojo y yo no sé qué también estaría evaluando en ese caso. Luego hablamos del cuerpo, hablamos de las emociones, tenemos que hablar del lenguaje rápidamente. Cuando hablamos de lenguaje no estamos hablando de comunicación. Miren, compañeros, la comunicación es el peor de las funciones del lenguaje. Somos pésimos comunicándonos. Ya por ahí un señor que se llama Niklas Luhmann, quizá ustedes lo conocen, dicen que nosotros en algunas investigaciones que hizo, nos comunicamos certeramente apenas un 30%. O sea, que tenemos que andar constantemente haciendo función didáctica, como decía Habermas, para poder entendernos, hacer un esfuerzo por ponernos en el lugar del otro. Mira, es así, ese protocolo, ese consenso, esa búsqueda, esa cortesía lingüística. Mira, Alfonso, de verdad, esto es lo que vos quisiste decir. Sí, yo quise decir esto. Ah, perfecto. La comunicación no es nuestro fuerte, a pesar de que creemos que sí. En cuanto al lenguaje, hay dos cosas antes que son muy, muy importantes. Uno, el lenguaje nos sirve para categorizar la realidad. O sea, al ubicar conceptos, nuestra realidad se categoriza. O sea, la ponemos en diferentes cajoncitos y ubicamos la realidad. Si yo digo, por ejemplo, arena, sol, mar, ¿de qué estoy hablando? Santa Elena. Posiblemente. Linda playa. La playa. Bueno, ahorita estar ahí. Esmeraldas también puede ser, esmeraldas. Esmeraldas. ¿Cuáles de por acá? Punta Arenas. Ahí tenemos otras muy lindas playas por acá en Costa Rica. Los invitamos a venir y que disfruten. Ustedes nos van a invitar a ir allá. Playa. ¿Vieron ustedes cómo esta categorización funcionó? Inmediatamente playa. Nos llegó. Si yo les digo a ustedes mascarilla, si les digo tos intensa, si les digo exacta pandemia, estas cosas pasan. Esto está en nuestra cabeza. Desde pequeñitos estamos categorizando emociones, lenguaje. Eso hace el lenguaje. Cuando nosotros enseñamos, aprendemos, formamos, estructuramos saberes, lo que estamos haciendo es organizar esos conocimientos, esos conceptos en grandes categorías. Muy importante para poder entender algo. Muchos de los errores de los estudiantes, por ejemplo, en matemáticas, tienen que ver con que no conceptualizan bien, no hacen buenas abstracciones, etc. Vean ustedes que esa en realidad es la primera función del lenguaje y se da mucho antes de que nosotros podamos articular palabras. Los bebés, cuando nacen, ya están haciendo categorizaciones. En primer lugar, emocionales y macrocategorizaciones. Lo primero que el bebé categoriza es contacto físico, amor, cercanía. En el mejor de los casos, tenemos personas que maltratan a los chiquitos, a los niños. Personas, a lo mejor no hablo de ellos. El bebé, la bebé categoriza el universo. Los pone en pequeños conceptos que luego cuando le aparece el lenguaje, cuando ya es sumergido en el lenguaje, puede ponerles nombre. Y cuando vamos construyendo cosas, le vamos poniendo nombre.